cambiando un poquito el carácter de las preguntas, la cuarta pregunta me preguntan sobre la importancia o qué trabajo hago de series para las carreras, para los trails. Concretamente me preguntan. Se puede llevar también a las carreras a las OCR realmente, porque la mayoría de OCR son, la mayoría, no todas, pero bueno, tampoco todas, pero muchas de ellas son trails, ¿no? Y si son importantes las series y bueno. Bien, esto es un mundo realmente, o es un tema realmente complejo y que puede tener mucho debate y mucha implicación, ¿no? El mundo, a ver, las series son fundamentales para correr, tanto en llano, en asfalto, como en montaña y como en los cerques. El hacerse, creo que la pregunta concretamente era hasta carreras de 30 kilómetros, como es una maratón de montaña. Las series son muy importantes porque realmente es ese punto que te va a dar, ¿vale?, un plus de velocidad. Yo hago series, pero siempre tenemos que tener claro el periodo de la temporada en la que estamos. Hacer series es importante, pero el trabajo de base también es muy importante y al final todo se enriquece en todo, ¿de acuerdo? Cuando yo hago un periodo de base donde intento acumular el entreno, intento acumular kilómetros, no le doy prioridad al trabajo de series. No hago series. Luego, poquito a poquito, cuando empiezo a encaminar a un periodo más específico, acercándome quizá a los objetivos más importantes, pero aún están un poco alejados, es cuando empiezo ya a meter las primeras series, aunque siempre son series con un carácter mucho más extensivo. Podríamos hablar de un carácter sobre todo de potencia aeróbica o de capacidad anaeróbica, ¿vale? Entendiendo por potencia aeróbica es a la máxima intensidad a la que podemos ir bajo un sistema metabólico preferentemente aeróbico, sin entrar en situaciones de fatiga, ¿vale? Cuando hablamos de capacidad anaeróbica, hablaríamos del tiempo en que yo puedo estar, ¿vale? Pero no es la máxima intensidad, sino el tiempo en que puedo estar, en este caso, en el sistema anaeróbico, ¿vale? Hay dos componentes importantes, ¿no? Bueno, hay varias, ¿no? Pero está el trabajo de capacidad, el trabajo de potencia y el trabajo aeróbico o anaeróbico. Tenemos que entender que a nivel fisiológico nada funciona en blanco y negro, todo funciona en gris. Nunca está funcionando el sistema aeróbico solo o el sistema anaeróbico solo, sino que están trabajando ambos, ¿de acuerdo? A la vez. Por muchísimas causas, por muchas razones, ¿vale? Preferentemente vas a utilizar un sistema o vas a utilizar otro. Esas causas pueden ser totalmente relacionadas con el entrenamiento que hagas, pero también relacionadas con el tipo de adaptación metabólica que tú lleves, ¿vale? Eso depende de muchos aspectos, de entrenamiento, de nutrición, de estilo de vida, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Pero ambos van a estar ahí, trabajando aeróbico, anaeróbico, pam, 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 pam. Lo que sí que es cierto, que cuando compitiendo menos estés en el trabajo anaeróbico, menos estés utilizando el sistema anaeróbico, mejor, más vas a durar, porque cuando llegamos a trabajo anaeróbico, ¿vale? Realmente rápidamente vamos a entrar en fatiga, nos queda poco tiempo, ¿vale? Ya sabemos que el sistema anaeróbico crea un entorno más tóxico a nivel celular, crea más daño muscular, ¿vale? Etcétera, etcétera. En cambio, un trabajo aeróbico crea un entorno mucho más estable a nivel celular, hormonalmente mejor, con una eficiencia metabólica mucho mayor. El sistema aeróbico también da mucho más energía, mucho más ATP que el sistema anaeróbico, ¿vale? Y encima, prácticamente esta energía no es tóxica, porque el subproducto que te da, básicamente, es CO2 y agua. En cambio el otro conocemos del ácido láctico, aunque ya se está viendo que el ácido láctico tampoco es el malo de la película, porque depende de nuestra capacidad y depende de nuestro entrenamiento. Sabemos que ese ácido láctico generado, si tenemos un buen sistema de eliminación del ácido láctico a nivel celular, somos capaces de aprovechar ese ácido láctico y reconvertirlo en el hígado. Eso es el famoso ciclo de Cori, pero depende de muchos factores, ¿vale? Reconvertirlo rápidamente otra vez en azúcar, que vuelve a viajar a la sangre y se puede volver a reutilizar por energía, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que tener claro estos dos conceptos, aeróbico y anaeróbico, de dónde estamos. Pero luego tenemos que tener claro lo otro que decía, capacidad o potencia, ¿vale? Cuando hablamos de trabajo de capacidad, hablamos de un trabajo de tiempo,
es el tiempo máximo que podíamos estar bajo un sistema aeróbico o anaeróbico. ¿Cuánto tiempo puedes estar? ¿Qué capacidad aeróbica tienes? ¿Cuánto rato puedes estar en ese tiempo aeróbico? Es decir, en esa zona en que preferentemente tu sistema utiliza recursos aeróbicos, ¿de acuerdo? En cambio, cuando hablamos de potencia, lo que podríamos definirlo es como intensidad. Es decir, ¿a cuánta intensidad, cuánta energía, qué intensidad es capaz de darte un sistema? ¿Aeróbico o anaeróbico? Potencia aeróbica es, ¿cuál es tu sistema máximo que te puede dar? Potencia aeróbica, ¿eh? ¿Cuál es el sistema máximo? ¿Cuánta energía te puede dar tu sistema aeróbico? ¿Vale? En cambio, potencia anaeróbica es cuánta energía puede llegar a solicitarte, ¿vale? El sistema anaeróbico. ¿Vale? Entonces, teniendo en claro qué es capacidad aeróbica, anaeróbica, potencia aeróbica, anaeróbica, tenemos que tener claro qué deporte queremos hacer y ese deporte, qué capacidades nos va a ofrecer, ¿no? O nos va a requerir mayormente, ¿no? Entonces, las carreras de montaña, a partir de 5 o 10 kilómetros, no dejan de ser trabajos extensivos. Y teniendo claro esto, yo os diría que probablemente las dos capacidades que más van a analizar va a ser potencia aeróbica, es decir, cuánta energía te llega a dar tu sistema preferentemente aeróbico. Y eso es clave, porque cuanta más energía te dé tu sistema preferentemente aeróbico, más vas a correr sin entrar en esa situación de fatiga que te lleva cuando te metes en el sistema anaeróbico. Y la otra es capacidad anaeróbica. ¿Por qué? Porque evidentemente nada es blanco y negro, todo es gris. Tú vas a estar a tu máxima intensidad aeróbica, pero con puntitos anaeróbicos. Si tú eres capaz de mantener la aeróbica al máximo, pero aunque vayas entrando poco a poco en el sistema anaeróbico, has hecho una buena adaptación al trabajo anaeróbico, eres capaz de soportar mucho rato en el sistema anaeróbico porque eres capaz de evacuar bien el ácido láctico, reconvertirlo rápidamente en azúcar, rápidamente a nivel enzimático, reconstruir el daño que estés creando. Es decir, eres capaz enzimáticamente, celularmente, ir reconduciendo bien ese entorno desfavorable que te lleva al sistema anaeróbico, ¿de acuerdo? Pues si tienes estos dos sistemas perfectos, hostia, vas a poder estar corriendo muy fuerte sin entrar mucho en el sistema anaeróbico, pero aunque vayas a entrar en el sistema anaeróbico vas a ser capaz de soportarlo muy bien, ¿vale? Teniendo claras estas dos cosas, podemos establecer un tipo de series u otras, y las series siempre irán determinadas, no voy a entrar porque eso ya sería un tema de entrenamientos y personalizados, etc., a cada persona, porque dependería tu consumo máximo de oxígeno, dependería de varios datos que podríamos sacar en laboratorio en una prueba de esfuerzo, para saber, por ejemplo, tu velocidad aeróbica máxima, etcétera, que irá acorde un poquito a esas capacidades que tú puedas tener, ¿de acuerdo? Dicho todo este rollo, el trabajo de series es clave, pero tan clave es como el trabajo de base, ¿vale? Cuando tú trabajas series más largas o más cortas, rápidamente vas a ir hacia la potencia aeróbica, capacidad anaeróbica y potencia anaeróbica. Y esto está bien porque vas a enseñar a tu cuerpo, ¿vale? Como he dicho antes, a mejorar tu sistema metabólico, ¿de acuerdo? En ese entorno anaeróbico, ¿de acuerdo? Pero al igual que eso es interesante, eso se nutre, y eso es lo que a veces no entendemos, eso se nutre del trabajo de base, sobre todo un trabajo de base aeróbica. ¿Qué significa un trabajo de base aeróbica? Que tu sistema preferentemente es aeróbico, y cuando esto se traduce en ¿dónde se realiza el metabolismo aeróbico? Básicamente en las mitocondrias, que es un orgánulo de la célula donde llegan nutrientes, ¿vale? El azúcar y la grasa llega ahí, ¿vale? Y se puede, a través del ciclo de Krebs y esas cosas, ¿de acuerdo? Se puede llegar a resintetizar mucho ATP, ¿vale? Entonces, cuantas más mitocondrias tengas, ¿vale? Cuanto más fuertes sean, más sanas estén, porque no solo es tener mitocondrias, es que estén bien. Al final las mitocondrias, al igual que todos los órganos de célula, es como un mar de proteínas y mar de cosas que están algunas en continuo desuso, que se deben reciclar. Eso es la famosa biogénesis mitocondrial. Pensad que las mitocondrias, mira si son importantes, que tienen su propio DNA, ¿vale? Que define, ¿vale? Se expresa para definir cómo son esas mitocondrias, igual que tenemos el DNA nuclear o el ADN, perdón. Es que yo vengo de mis padres y me mandan a decir DNA y no ADN, ¿vale? DNA con sus siglas en inglés, ¿vale? Pues tienen su propio ADN, ¿vale? Pero DNA, ADN es lo mismo, ¿vale?
por lo importantes que son y se tienen que estar reciclando continuamente. Veremos cómo esto se relaciona realmente con técnicas de nutrición buena, de ayunos y tal, para estimular la regeneración y resíntesis de nuevas mitocondrias. Y cuanto más mitocondrias tengas y más capacidad tengas de utilizarlas, más vas a saber utilizar tu sistema aeróbico y más vas a poder aumentar esa potencia aeróbica que va a hacer que no entremos en situaciones anaeróbicas, ¿vale? Y si trabajas un trabajo de base inicial, con acumulación de kilómetros, que a nivel articular todo se adapte bien, etcétera, etcétera, ¿vale? Y vas mejorando esa entrada, esa influencia mitocondrial, vas a hacer que luego todo lo otro funcione mucho mejor. Y que luego tu sistema anaeróbico, cuando hagas series y busques esos recursos anaeróbicos, se esté nutriendo del sistema aeróbico. Y no es más importante ni esto, si todo se va cumpliendo. Entonces, trabaja tu base y luego, cuando toque, trabaja tu sistema aeróbico. Pero si rápidamente solo trabajas series sin aumentar, sin trabajar tu base, nunca le vas a sacar el máximo potencial. Porque tú imagínate, vale, voy a hacer series, ¿vale? Para hacer series y trabajar a alta intensidad, antes de llegar a utilizar la alta intensidad, el cuerpo es muy inteligente, es muy sabio. Primero va a llenar tus recursos aeróbicos. Y es cuando estos recursos aeróbicos estén saturados, ¿vale? Es cuando va a meterse el sistema anaeróbico. Os hago un ejemplo muy claro. Tenemos una fábrica de producción y tenemos que producir cosas y empiezan a entrar trabajadores. Pam, 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 pam. Los trabajadores, ¿dónde van a ir? Van a ir dentro de la fábrica para el sistema de producción y crear esa energía continua, pum, 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 pum. Pero tú vas pidiendo cada vez más producción, cada vez va viniendo más trabajadores, más trabajadores, más trabajadores, más trabajadores. Pero tú necesitas más energía, más producción, más producción. Al final, ¿qué pasa? Que los trabajadores se saturan, no pueden entrar porque está todo ya muy lleno. Pero tú necesitas más, necesitas más, necesitas más. ¿Qué hacen esos trabajadores? Ya no entran en la fábrica, se quedan fuera. Y fuera, pues creas otros sistemas para que sigan intentando producir lo que están produciendo dentro, pero de otra forma, ¿vale? Pero ya no están entrando dentro con todos los recursos que tienen y toda esa limpieza que tienen, ¿de acuerdo? Y están metiéndose. Pues eso es lo que le pasa a nuestro sistema. Nosotros vamos a buscar nuestros recursos aeróbicos. ¿Por qué? Porque nuestras mitocondrias son muy poderosas, nos dan mucha energía, tardan un poco al principio, ¿vale? Y sí que es cierto que al principio hay un trabajo anaeróbico de base. Pero cuando ya se entra, cuando ya entra en el ciclo de todo ese metabolismo aeróbico, ¿vale? Te va dando energía continuamente y mucha más. Y es solo cuando estás saturado, cuando empiezas a meter, cuando esa glucosa ya no puede entrar en la mitocondria, al igual que los trabajadores ya no pueden entrar en la fábrica, es cuando en vez de entrar en la mitocondria y crear CO2 y agua y esa energía, se van por otros recursos, se quedan en el citoplasma de la célula, ¿vale? Y fermentan, ¿vale? Creando también energía, aunque mucho menos, pero rápida, ¿vale? Porque tu cuerpo te está diciendo que necesito energía rápida, pero te está liberando muchas más toxinas, ¿vale? Y creando un entorno más desfavorable para el entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, estamos ahí. Y todo este rollo es... ¿vale? Lo digo porque si tú haces series, ¿vale? Y empiezas a hacer series, tienes que tener claro si quieres hacer series largas o cortas. Para el mundo de las carreras, las series largas es lo más interesante. Tú vas a empezar a hacer series, pero hasta que no estés saturado tu sistema aeróbico, no vas a trabajar anaeróbico. Y eso es un fallo muy común. Es decir, no, voy a hacer series anaeróbicas. No. Vas a hacer series aeróbicas y anaeróbicas. Siempre es aeróbico anaeróbico. Pero cuando metes anaeróbico a tope, es porque primero has hecho aeróbico a tope. Eso son las bases del HIIT y de los entrenamientos de alto intervalos, se basan en eso. En que gracias al trabajo de alta intensidad, tú estás estimulando tus procesos aeróbicos antes de llegar a tus procesos anaeróbicos. ¿De acuerdo? Y vas entrando. Y ese es un poquito el equilibrio que debemos conseguir entre el trabajo de capacidad y potencia. Con lo cual, el trabajo de series es muy importante, ¿vale? Trabajo de series extensivas, es decir, a partir de 4 o 5 minutos, donde realmente conseguimos ya una saturación del cuerpo para estimular todos los procesos de limpieza de ácido láctico y de reutilización de ácido láctico y asegurarnos que nuestro sistema aeróbico está funcionando bien, ¿vale? Y por ejemplo, las series muy cortitas de 1 minuto o menos, donde ya buscaríamos potencia anaeróbica que no nos interesa tanto, yo lo enfocaría sobre todo solo para trabajos de mejora de gesto técnico. Porque cuando vas a velocidades muy altas, por ejemplo en series, lo que buscas es una estimulación del gesto técnico y una habilidad motriz en el movimiento máximo, ¿vale? Una exageración de la pisada, de la recogida de piernas y tal, ¿vale? Pues no le vería más sentido que eso,
todo entre comillas, ¿de acuerdo? Entonces sí que me haría series relativamente largas, que pueden ser, por ejemplo, en llano, series de subida largas, de 4 o 10 minutos o de 20 a 30 minutos según, pero esto ya sería un trabajo de gran predominancia aeróbica, ¿vale? Y irlo combinando así. Es muy complejo. Entonces, al menos que os quede claro eso, ¿no? Que el sistema anaeróbico se nutre del aeróbico, eso es muy importante. Y me quiero quedar con esto, que trabajar series es importante, sobre todo series relativamente largas, ¿vale? Pues de 1 kilómetro, de 10 minutos de subida, depende, pero no dejes de trabajar la base. Y cuanto mejor trabajes la base, y más mitocondrias y más entorno aeróbico crees, más luego vas a poder aprovechar tu sistema anaeróbico, porque tu sistema anaeróbico va a decir, guau, mejor, porque tengo muchas mitocondrias ahí, pam, pam, cada vez va más, cada vez tengo más energía del sistema aeróbico, hasta que al fin ya meto recursos anaeróbicos. Bien, la siguiente pregunta, esta me he enrollado bastante. La siguiente pregunta es cuántos kilómetros hago, cómo descanso, qué hago, ¿no? Bueno, como decía antes, todo depende un poco del momento de la planificación. Puedo llegar a hacer desde un mínimo de quizá 30 y pocos, 40 kilómetros a la semana, menos de 30 es raro, porque solo que salga un par o tres de días ya me da eso, ¿no? Y más de 80 también es raro. Lo normal es 60, 70, 80. 70 y bastantes, 80. Sí que hay algún periodo del año en que hago hay 2 periodos del año que hago acumulaciones de más de 100 kilómetros, pero solo lo hago 2 veces al año. Una vez aprovechando las vacaciones y estar en la Vall d'Aran, en los Pirineos, para hacer una gran acumulación de kilómetros. Ese es mi kilometraje habitual. Ahora estos días en confinamiento me estoy moviendo sobre los 60, ya que la cinta no te permite hacer tantos kilómetros como si hicieras en montaña. Por muchos motivos, pero bueno, más o menos eso, unos 60, 65 o así. Intento correr un mínimo de 3 días a la semana y puedo llegar a correr 6 días a la semana tranquilamente. Intento no hacer tiradas muy largas, no soy un corredor muy largo, no creo en correr mucha distancia, ni a nivel de salud ni a nivel de objetivos para mi deporte, que es el que busco. Y eso como mucho intento hacerlo un día a la semana, de una tirada de más de 2 horas. Si no, intento moverme entre 11, 10, 15, 16 kilómetros máximo. Y pueden trabajar de 3 a 6 días. Y aunque no corra cada día, la pregunta también viene en relación si los días que descanso del todo o me mantengo activo. Pero activo, ¿qué significa? ¿Vale? Es decir, para mí no vale un día estar tumbado en el sofá o sentado todo el día, porque eso para mí no es descansar. El cuerpo necesita moverse siempre con cordura, ¿vale? Y con coherencia, y estar 24 horas sin moverse de forma consciente no es propio y no es bueno para el cuerpo, ni para descansar, ni físico ni mente. Entonces es raro que haya un día completo que no haga absolutamente nada. Los días que descanso son descansos activos, si es que se puede llamar activos, pero lo que son días que intento trabajar. Casi cada día lo hago, pero son días que intento trabajar más otros aspectos de movilidad, de flows, de encadenamiento, de activación de músculos pequeños o músculos que tiendan a estar un poco más inactivos y todo. Vale, aquí quedaría un poco esa pregunta. Recordad entre 60, 50, 60, 70 kilómetros como habitual. ¿Vale? E intentar entrenar lo habitual son 4 o 5 días a la semana, me puedo ir a 6. O a veces puedo ir solo a 3, es raro. Lo encadeno muchas veces con trabajo elíptica. A veces doblo entrenos, pero nunca doblo un entreno de carrera. No hago mañana y tarde correr. A nivel articular, 39 años, no hace falta, ¿de acuerdo? Y lo doblo con elíptica o bici. No soy muy de bici por la posición anatómica del cuerpo, a menos que compense, y me gusta mucho más el trabajo de elíptica, que al final es un momento bastante parecido a la carrera, ¿eh? Si la elíptica es buena, sobre todo si la elíptica es buena, si no, mejor no hacer elíptica, de verdad, y si la elíptica es buena, pues sí que va bien, o bici, si a veces aún están un poco más cargadas las piernas, pero nunca doble entreno de carrera. Y ya está. Dentro de ese trabajo, siempre esas semanas siempre intento hacer al menos 2 días de trail, pero normalmente son más, no, son 4, pero al menos 2 días de trail, y al menos 2 días de llano, ¿vale? Y depende de la época,
Puedo hacer cambios de ritmo en llano, cambios de ritmo en trail, puedo hacer series de subida largas, series de subida... No acostumbro a hacer series de subida corta, ya lo he dicho en el anterior vídeo, creo en el trabajo más extensivo, sobre todo a partir de 4 minutos, donde hay más razones para estimular esa resíntesis, o sea, esa reutilización del ácido láctico, ¿vale? Para mejorar esa capacidad de aprovechamiento del ácido láctico, ¿vale? Cambios de ritmo, series y eso. La siguiente pregunta es ¿qué trabajo de fuerza hago para el trail? El trabajo de fuerza que hago para el trail, un poco adaptado, un poco cambiado, no deja de ser el mismo que hago para las carreras de obstáculo, un poco variado, ¿vale? O el trabajo de fuerza que fomento que la gente haga, ¿de acuerdo? Evidentemente para el trail las piernas son claves. Esto es como cuando te viene un ciclista, no, yo ya hago pierna para haciendo bici, ¿no? O en el trail, ¿no? Yo hago muchos kilómetros para hacer fuerza de piernas, ¿no? Bueno, yo creo que el trabajo de fuerza de piernas es no clave, no, es vital, es primordial para prevenir lesiones, porque en el trabajo de fuerza bien llevado es donde tú vas a poder explorar todos los rangos de movimiento, vas a poder sentir cómo los músculos se hacen fuertes en todos los posicionamientos que luego en una situación más descontrolada, ¿vale? Vas a requerir y vas a necesitar. Me hace un poco de gracia como muchas veces se ha demonizado un poquito, sobre todo para corredores o ciclistas o otros deportistas, como el trabajo de pesas, oh tal, qué malo es, y os puedo prometer que el trabajo de pesas o de fuerza bien hecho siempre es mucho más saludable que salir a correr a la montaña. Salir a correr a la montaña es agresivo para el cuerpo, ¿vale? Y más si la técnica no es depurada y si nos pasamos de kilómetros y de tal, ¿vale? En cambio, el trabajo de fuerza, siempre y cuando esté bien estructurado, bien hecho y con mucha conciencia del trabajo, el trabajo de fuerza, siempre vamos a poder llevar los músculos y articulaciones a rangos mucho más controlados y gestionados por nuestros músculos, ¿vale? Eso va a hacer que de alguna forma nuestras articulaciones se descompriman, que nuestras articulaciones, ¿vale? Se mantengan fuertes y estables. Y eso va a hacer que luego lo puedas transferir a tu carrera. Un día de fuerza de músculos dominantes, los grandes músculos de la pierna, cuádriceps, isquios, glúteos, gemelos, ¿vale? Es clave y es un trabajo de gran intensidad. Aparte del día de fuerza de músculos dominantes, hago al menos 1 o 2 días de trabajo de... Esos días los trabajo lento, controlado, ya me conocéis el sistema HIST y tal, para profundizar en los órganos diana, en los músculos diana, ¿vale? Para llegar a buscar la eficacia en el trabajo, en sentir cómo cargamos los músculos, ¿vale? Y cómo sentimos que todo el músculo funciona de forma óptima. Otro día es un trabajo de buscar los músculos más pequeños, estabilizadores, como pues esos estabilizadores laterales, esos aductores, esos rotadores de cadera, esos músculos rotadores de rodilla como el popliteo o los músculos que mueven el pie, ¿vale? Es otro día que le dedico bastante atención, al menos 1 hora y poco de músculos pequeños, también con movimientos muy controlados, muy lentos, muy conscientes de ello. Y relacionado con piernas, intento también hacer un día, cada 10 días más o menos, un trabajo de más descontrol. Salto, potencia, velocidad, tal... Pero tengo que asegurarme que todo lo que funciona y que la alineación articular mía es máxima, ¿vale? Pues ahí meto saltos, trabajos acelerados para intentar meter un poco de caos en un mundo donde intento tener todo bastante controlado, ya que también llevando el cuerpo al caos, haces que el cuerpo sepa cómo sobrevivir de la forma menos agresiva posible, ¿vale? Aparte de esto, otro día de core, a la semana, cada 10 días es clave. Core entendemos abdominal, oblicuos, espalda, todos los músculos, que son muchísimos, que gestionan toda la estabilidad de la columna. Y sobre todo poniendo especial atención a la musculatura posterior. Para el trail, las subidas, esas inclinaciones anteriores, como no tengas una lumbar, ¿cuánta gente sufre de la zona lumbar? Esa zona lumbar tiene que ser muy fuerte y normalmente cuando se sufre la zona lumbar no es porque esté muy cargada, que sí, pero si es que está muy cargada porque es muy débil y no soporta eso. Entonces, si la haces fuerte, otra vez, bien entrenada, y la haces fuerte, ¿vale? Porque al final, muchas de las lesiones o las sobrecargas que tenemos no es más que es una sobrecarga que viene dada por un esfuerzo que el músculo no es capaz de aguantar. Le creas un estrés, el músculo puede soportar un estrés, si el músculo tiende a ser débil, ese estrés lo soporta menos.
y entonces se queja, y su forma de quejarse es contracturándose, encogiéndose, ¿vale? Y si eso lo llevas al tiempo, pues creando lesiones importantes, ¿vale? Cuando tú lo activas y lo haces fuerte, el estrés que soporta ese músculo es mucho mayor, ¿vale? Con lo cual lo soporta mucho mejor y va a aguantar todo que funcione mejor, ¿vale? Entonces el core es muy importante trabajar. Tengo varios vídeos que hablo sobre cómo trabajar el core, ¿vale? Y aunque no hagas no hagas carreras de obstáculos, no hagas deportes de fuerza que te requiera directamente trabajo de fuerza superior, un día, al menos un día cada 2 semanas, y si no un día cada 10 días, deberíamos hacer un trabajo de fuerza superior. Los brazos también deben gestionar muchos trabajos, cambios de dirección, incluso caer, los apoyos, cómo te apoyas en un árbol, cómo... ¿Vale? Deberían también trabajarse para el tren la parte superior bien entrenada. Y ya por último de todo esto, al menos un día a la semana, dedicar un trabajo de fuerza prevención, donde trabajar músculos muy posturales para el cuerpo que te mantengan una postura mucho más activa. Un día músculos dominantes modo HIIT, un día estabilizadores pequeños de todos los músculos que nos gestionan toda la estabilidad de las articulaciones, un día de caos y un día de core. Esto es clave. Y cuando podamos, al menos meter parte superior. Bueno, sigo, me he tapado un poquito, que hace un poco de fresco. Vale, la segunda pregunta, creo que es la sexta o séptima, es cómo me preparo para la suspensión y el trabajo de agarre. Bueno, esto es un tema también complejo, que difícil de explicar en la entrevista, en las preguntas. Pero bueno, sí que yo creo que sobre todo muchos corredores de obstáculos abusan un poquito del entrenamiento propiamente de suspensión. Es como decir, no por mejorar subir una cuerda, debo entrenar cada día subir la cuerda. Hay muchos aspectos a entrenar y son muy personales a cada persona. El volumen, el trabajo, la cantidad de trabajo depende de muchísimos factores y no se puede generalizar ni mucho menos. Sí que en general veo una tendencia común de hacer demasiados días. Yo particularmente, ahora sí que es cierto que he aflojado bastante el tema de suspensión y de trabajo de fuerza porque aparco un poco la sociedad, pero en general a nivel de suspensión propiamente de hacer obstáculos solo dedico un día a la semana y máximo, ¿vale? Sí que es cierto que hay otro día que preparo los músculos que creo que se necesitan, pues los extensores, los flexores, los brazos, etcétera, etcétera, ¿vale? Que se puedan necesitar entendiendo cuáles son las exigencias que la suspensión necesita, ¿no? Entonces digo, hostia, pues los antebrazos son importantes, el dorsal, el no sé qué, pues entonces intento hacer un trabajo mucho menos agresivo. No por hacer más se consiguen más cosas. De hecho, muchas veces es al contrario. Haciendo menos es más, y haciendo menos muchas veces se consiguen más cosas. No por estar colgado todo el día vas a mejorar tu capacidad de suspensión, al contrario. Habría que ver, ¿no? Porque si eres una persona que probablemente tienes una flexión corta, no tienes una buena movilidad de hombro y tal, pues tu limitación de movilidad de hombro va a hacer que siempre tengas una capacidad de rendimiento mucho menor en la suspensión, porque no vas a tener una movilidad fluida buena para suspenderte y vas a tener que compensar. Y siempre que compensas generas más estrés a tu cuerpo, que eso tiene lo que hace es bajar tu rendimiento y fatigarte antes, ¿de acuerdo? Entonces, oye, pues en vez de colgarte tantos días a la semana, dedica un día a mejorar específicamente esa movilidad de hombro. Eso es muy importante, ¿vale? Y luego, sobre todo, el refuerzo de muñecas es clave. Que se trabaja mucho antebrazo, brazo, tal, pero meter presiones, cargas, tengo vídeos también de cómo mover las muñecas y tal. Para la muñeca acostumbra a ser un punto de debilidad importante. Pues trabajar ese punto de debilidad, la muñeca tiene que ser una muñeca fuerte para soportar todo eso. Un trabajo que me gusta mucho a mí es el trabajo de Clapbells. Ya me conocéis también, que gracias a Néstor y a Pedro, dos maestros para mí en el mundo de tanto del flow como del
como de las Clubbells, Néstor Serga y Pedro Hidalgo. Ellos son los que me hace ya varios años me enseñaron y me iniciaron en el mundo de las Clubbells. Las Clubbells es una herramienta que, si tenéis la ocasión de tenerla, es una herramienta que vale mucho la pena para mejorar la fuerza de tus muñecas, y también se extiende a la mejora de fuerza de antebrazo, y de una forma mucho menos agresiva y de una forma con una movilidad más exquisita vas a poder hacer que, sin agredir tanto, mejorar tu capacidad de suspensión. Así que yo te recomiendo no abusar mucho de la suspensión, hacer un trabajo de refuerzo a aquella musculatura importante que necesitas la suspensión, a la vez que explorar si realmente tu movilidad y estabilidad a nivel de hombro y a nivel de escápulas es óptima para soportar la suspensión. Tengo muchos vídeos que hablo sobre eso, ¿de acuerdo? Y herramientas como las Clubbells es una gran herramienta para ello. La pregunta es: ¿qué importancia tiene la dorsiflexión del tobillo y su importancia para el rendimiento? Evidentemente, como cualquier articulación, una articulación que se mueva bien y que sea estable es clave para poder rendir al máximo. Cuando hablamos de dorsiflexión hablamos de cómo el pie se flexiona hacia arriba, ¿no? Es bastante habitual, y de hecho a mí me toca de cerca ver gente que tiene una flexión dorsal pobre, ¿no? Yo tengo una flexión dorsal muy limitada. Antes de pensar en cómo se puede mejorar la flexión dorsal, tenemos que asegurarnos si esa poca o ese déficit de flexión dorsal es por un tema puramente funcional o un tema estructural, ¿vale? Eso es muy importante, porque si es por un problema estructural y yo fuerzo a intentar mejorar mi flexión dorsal, probablemente vas a ir a peor. Y no hay que pensar tanto en querer ganar movilidad a toda costa, sino que la movilidad que tengas, sacarle el máximo provecho posible. Yo tengo una gran limitación de flexión dorsal, ¿vale? Que por ejemplo me hace hacer unas sentadillas pésimas. Yo no puedo hacer una buena sentadilla a menos que me ponga un alza o abra de forma muy exagerada los pies. Yo ya eso lo sé, por lo tanto para mí no tenía ningún sentido hacer un trabajo de Tabata, de sentadillas, sin poner un alza o sin poner nada, ¿vale? Porque probablemente buscaría estrategias compensativas como doblar la espalda, etcétera, etcétera, que no tenían ningún sentido, más que generar más estrés al cuerpo, ¿vale? Por lo tanto puedo sustituirlo por una zancada, ¿vale? Ya que no voy a competir en sentadillas en mi vida, ¿vale? O puedo sustituirlo por otro gesto. ¿Puedo intentar mejorar la sentadilla? Depende, si es un tema estructural o funcional. Una vez tengamos eso claro, podemos intentar incidir o no. ¿Pero qué es un problema estructural? Yo, por ejemplo, tengo lo que se llama un impectum. Un impectum muchas veces es congénito, es como que el hueso del astrágalo, que es el que se mete directamente en la tibia, dentro, clac, aquí, tiene una pequeña malformación que hace que impacte, por eso se llama impectum, ¿vale? Que impacte el hueso en el astrágalo y pique. Y eso hace que el astrágalo no se pueda meter tanto adentro, ¿vale? Y la flexión dorsal quede limitada. Claro, cuando esto pasa, si encima lo vas forzando, probablemente vas a crear un cuadro inflamatorio mayor. Y el dolor nuevamente vendrá dado por capsulitis, tendinitis en la zona, ¿vale? Inflamaciones, etcétera, etcétera. Claro, eso a la larga se puede llevar a una lesión más importante, aunque actualmente no es un problema muy importante, porque si lo tienes se puede infiltrar y quitar, y en 3-4 meses puedes hacer una... De hecho, yo de momento voy aguantando, pero quizá dentro de unos años me tengo que operar para quitarlo. Pero hay que tenerlo en cuenta. Si no es un problema estructural y estás convencido que no es un problema estructural, sí que hay que trabajar la flexión, y mucho, porque nos va a dar una capacidad reactiva mucho mayor en el pie, una capacidad de retener en la fase de vuelo del pie, mantener la flexión dorsal para retener todo el estiramiento de gemelos, para que luego cuando pique en el suelo esa reacción explote y se convierta en energía reactiva gratis para ti, ¿vale? Entonces mejorar la flexión dorsal es muy importante en ese sentido. También es cierto que a menor rango de movimiento articular, más fácil tener una lesión, porque el estrés que sube esa articulación queda repartido en un rango menor de su movimiento. Si tú tienes este movimiento y tú estás creando movimientos aquí, el estrés que sufre el codo está repartido en este rango. Pero si tú tienes un rango más acortado, todo el estrés de esa articulación queda repartido en una zona mucho más corta. Y entonces eso sufre picos articulares mucho mayor, cargas articulares mucho mayor, ¿vale? Entonces, cuanto mejoras tu movilidad, de alguna forma el estrés que sufre tu articulación se reparte, ¿vale? Porque sufre menos presión general. Es como si tú tienes un punto y picas sobre ese punto, generas un gran estrés sobre ese punto. Pues si en vez de eso
generas más apoyo, el estrés se reparte. Es uno de los motivos por el cual vamos con raquetas de nieve. Raquetas de nieve reparte tu peso, ¿vale? Porque sufre menos estrés la pisada que le metes a la nieve. Si te quitas las raquetas de nieve, ¡clac!, se hunde tu pie, porque se estresa más, porque lleva más presión, ¿vale? No sé si me explico. Entonces, aparte de ahí hay que mirarlo. Muchas limitaciones no estructurales de flexión dorsal vienen por limitaciones o por acortamientos a nivel de gastrocnemio, gemelos, solio, así que hacer estiramientos y movimientos así es interesante. Un ejercicio muy bueno, lo colgaré en breve, es hacer movimientos de flexión dorsal a la vez que el astrágalo con una goma lo desplazas hacia atrás. Te pones una goma muy abajo, casi por debajo del hueso en los maleolos, y a veces que tú estás aquí, haces este movimiento, porque estás movilizando esta zona que puede estar acortada, pero a veces estás facilitando lo que se llama el glisser goulet o el rodamiento, deslizamiento de las articulaciones. Y es que cuando una articulación se mueve de una forma angular, esto es un movimiento angular, una se mueve sobre otra, a nivel interarticular, a nivel dentro, se tiene que producir un deslizamiento de las articulaciones para mantener siempre esa congruencia, esa estabilidad articular. Eso es realmente la estabilidad articular, es eso. Esa movilidad, esa combinación entre deslizamiento, rodamiento, glisser goulet que se llama, ¿vale? Que te permite que a la medida que se desliza una articulación a nivel interno, se puede producir un gran movimiento angular, ¿vale? Entonces lo que podemos hacer cuando estamos aquí es que a la vez que estamos intentando movilizar el movimiento angular aquí, esa goma nos puede favorecer el glisser goulet descoaptando un poco la articulación y mejorando esa movilidad interna, ¿vale? Eso es muy interesante. Así que eso es un poquito lo que se puede trabajar. Otra de las preguntas es ¿qué opino de los estiramientos? Aquí me vais a permitir que no incida porque si no el vídeo ya se va a ir a las 4 horas, ¿vale? Voy a hablar en un vídeo, esta pregunta me gusta mucho, ¿vale? Y voy a hablar detenidamente próximamente en un vídeo sobre los estiramientos, ¿vale? Y voy a explicar qué pienso y cómo deberían hacerse, ¿de acuerdo? Solo haré un hincapié y es que cuidado con los estiramientos pasivos sin más. Estiramientos aquí. Cuidado con un estiramiento, tenemos que fijarnos lo que pasa cuando se estira, pero fijaros lo que pasa en el otro lado. En el otro lado se acorta, ¿vale? Y cuidado con los acortamientos articulares no gestionados por nuestras articulaciones, por nuestra musculatura. Solo cuidado con esto, ¿vale? Y cuando hago esto y no tengo conciencia de lo que pasa en la articulación por el otro lado y los músculos contrarios, cómo se están acortando, no tengo en cuenta esto, ¿vale? Cuidado porque puede ser un arma para nosotros, ¿eh? Bueno, un arma negativa, ¿eh? Para nosotros nos puede dar menos que otra cosa, ¿de acuerdo? Así que hablaré, si me permitís, en otro vídeo sobre esto. Pero gracias por la pregunta. La pregunta venía relacionada también con qué hacer con los aductores cuando se tiene una pubalgia. Esto es muy complicado, realmente. Es muy complicado de entender. Primero habría que ver por qué se ha originado esa pubalgia, si es realmente por un exceso de tensión o es por una debilidad articular. Habría que testar si esos aductores están funcionando bien. Hay muchos aductores aquí, si están funcionando bien, si la musculatura contraria está fluyendo bien, porque al final que duele aquí algo, normalmente, que duele en una zona puntual algo, normalmente es una manifestación de muchas cosas que pueden pasar, normalmente generadas por o desequilibrios musculares o por sobrecargas, por mala gestión de entrenamiento, y muchas veces una viene con la otra, ¿de acuerdo? Entonces habría que ver por qué ha venido esa pubalgia, testear un poquito el cuerpo y ver si realmente, ya te digo yo que realmente los estiramientos probablemente no es la mejor estrategia. No es la mejor estrategia, habría que mirar cómo se mueven los músculos de la cadera, cómo están de activos, etcétera, ¿de acuerdo?